El Centro Familiar de Adoración Cephal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. No sé cuántos han leído esta expresión. No hay nada imposible para Dios. ¿Cuántos creen eso? Lo voy a volver a decir. No hay nada imposible para Dios. Pero ¿y entonces por qué no me ayuda? ¿Me explico? Bueno, ¿y entonces por qué no me saca de la situación en la que estoy? Porque he orado años y años y en vez de ver un cambio, una mejoría, las cosas no se arreglan. Llega un momento en la vida cristiana en la que hemos escuchado tanto acerca de que Dios es poderoso, que Dios nos puede ayudar, que llegamos a creerlo, llegamos a vivirlo, pero cuando atravesamos alguna situación difícil, el enemigo se aprovecha de su condición humana para hacerle entrar en duda y decir, bueno, ¿y no que Dios era todopoderoso? ¿Y qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Cuántas veces usted ha escuchado, Dios es poderoso? Y usted dice, amén. Pero atraviesa situaciones donde usted dice, ¿y qué pasó? ¿Por qué Dios no hizo algo? ¿Por qué Dios no lo detuvo? El COVID ha hecho que a muchas personas el enemigo les mine su mente y les diga, bueno, ¿y dónde está Dios? Pues, seamos honestos, mucho televangelista se escondió con el COVID. No salieron. ¿Y qué se hicieron? Aquellos que hacen campañas de decir, venga, que los que andan en silla de ruedas van a caminar. ¿Qué se hicieron? El mundo se aprovechó. Los no creyentes para difamar y decir, ven, se dan cuenta. Siempre pasa lo mismo. En la oficina saben que usted es creyente, pero lo ven pasar por situaciones tan difíciles que los mundanos se burlan del creyente. ¿Ve? ¿Y este es cristiano? ¿Ve? ¿Y este va a la iglesia? ¿Ve? ¿Y a este lo que le está pasando? ¿Cuántos de los que estamos acá se han encontrado en una situación económica difícil? Sus jefes saben que usted es creyente y que muchas veces usted ha dicho o ha andado cantando, el Señor es mi pastor, nada me faltará, y el enemigo se aprovecha. ¿Por qué Dios permite estas cosas? Vamos a ver un pasaje, pero a lo largo de la Biblia vamos a descubrir que siempre el Señor quiere que usted y yo salgamos adelante, no en nuestras fuerzas. ¿Escuchó? No en mis fuerzas. Vamos a ver un pasaje que nos va a enseñar una situación en la que quizás usted y yo podamos identificarnos. Así se llama la reflexión de esta tarde, no en mis fuerzas. Vaya conmigo por favor a Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14 versículo 4. Éxodo capítulo 14 versículo 4. Éxodo 14, 4. Vea lo que dice la escritura. Tenga su Biblia abierta por favor, le va a servir para tomar anotaciones. Capítulo 14 de Éxodo versículo 4. No en mis fuerzas. Está en pantalla, pero espero lo tenga en su Biblia. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Cómo dice el versículo 4? Y yo endureceré el corazón de Faraón. ¿Para qué? Perdón, no le oigo. ¿Para qué? Para que lo siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Piense un momento conmigo. Bueno, no acaba, ¿verdad? Unos pasajes atrás,
El faraón acaba de dejar ir al pueblo de Israel, que por más de 400 años pasaron esclavos. Y viene Dios y le habla a Moisés y le da una palabra no tan agradable para el oído. Es como que esta tarde yo venga ante usted, me va a disculpar, no se vaya a enojar conmigo, pero yo venga ante usted esta tarde y le diga, ok, no haga, ¿verdad? Pero yo le diga, levanten la mano por favor todos aquellos que tienen un problema. O sí, mejor sí, levanten la mano todos aquellos que tienen un problema. Ok, imagínese que yo, mensajero del Señor, venga esta tarde y le diga, ok, a todos los que han levantado su mano, tengo un mensaje de parte del Señor. Se va a poner más duro tu problema. Piense eso. Levanten la mano los que ya no aguantan. Bueno, el Señor viene y le dice, viene más duro todavía. ¿Cómo se siente uno? Imagínense el mensaje de esta tarde. Acabo de comenzar la predicación y el mensaje principal es: el Señor dice, tu problema se va a poner más difícil todavía. Wow, a nadie le gusta eso. Pero Dios estaba diciéndole a Moisés. ¿Cuánto no le costó a Moisés, hermanos? Mire, si las películas de Semana Santa no se dieron tan así, pero le ayudan a uno a recrear. ¿Cuántas plagas Dios mandó sobre Egipto? 10. Significa, voy a exagerar un poco, pero significa que más de 10 veces Moisés se presentó delante de Faraón a pedirle que dejara salir a su pueblo. Y cada vez que Moisés se presentaba ante Faraón, la cosa se ponía más difícil. Hay una palabra del versículo, bueno, todavía no, pero hay una palabra a la cual quiero llevarle, que nos hace pensar en el panorama que nosotros tenemos. Ya salieron, ya andan por el desierto, y llega un momento, de acuerdo al contexto, que el camino se les acabó. Y lo que tenían frente a ellos era el mar. No podían seguir hacia adelante. Lo que hicieron fue acampar. Estaban acampando cuando Dios viene y da un mensaje a Moisés para que se lo dé al pueblo. Y es, miren, Dios ha endurecido tanto el corazón de Faraón que nos lo ha mandado para que nos persiga. Se está poniendo más difícil esto. Usted venía hoy al servicio para que Dios le diera una palabra y le dijera: mira, tu problema ya va a acabar, gloria a Dios. Esta semana viene una bendición, gloria a Dios. Pero por el contrario, el mensaje hasta ahorita es: se va a poner más difícil la situación. Wow, a nadie le agrada eso. A nadie le gusta eso. Si muy por el contrario, si estamos orando para que las cosas cambien. ¿Por qué Dios no hace las cosas como a veces las pedimos? ¿Por qué Dios le está haciendo a Israel esto? Porque le enseñó a Israel y nos enseña a nosotros a través de la Biblia. Dios no quiere que usted y yo seamos fuertes en nuestra capacidad. Si a la primera de cambio Faraón deja ir al pueblo de Israel, Moisés hubiera dicho: ¿se dan cuenta la clase de líder que yo soy? Si las cosas usted a la primera de cambios las pudiera resolver, dijeran: wow, qué barbaridad, qué profesional, qué persona, qué capacidad. Y espiritualmente hablándolo igual. Si después de la primera oración las cosas cambiaran, wow, se dan cuenta la fe que yo tengo. Pero no suele ser así. Muchos de los que estamos acá hemos orado y seguimos orando por una situación y no vemos que las cosas cambien. Si hubiese cambiado a la primera de cambio, usted hubiera dicho: wow, qué bárbaro, qué bárbara, qué poder de oración tengo yo. Pero muy por el contrario. A lo largo de este pasaje o de lo que vamos a hablar esta tarde noche, Dios nos está enseñando que a Moisés, al pueblo,
y a todo aquel que ama y busca al Señor, Dios siempre le enseña que usted y yo vamos a salir de las situaciones cuando dependamos totalmente de Él. Cuando nuestra fuerza sea únicamente el Señor. Muchos quizás en algún problema ha confiado en alguien de cierto poder y al final usted se ha frustrado porque no le han ayudado. A Dios nada le hubiese costado, pero ¿qué es lo que usted hubiese aprendido? Dios siempre en su palabra nos ha enseñado que debemos de depender únicamente en Él. Mis fuerzas está o deberían de estar únicamente en el Señor. Que yo no sienta en mi carne y diga, ve, ¿se dan cuenta? Qué inteligente soy, qué capaz soy. Sino que al final la gloria siempre se la pueda llevar el Señor. Si hubiese sido a la primera que Moisés hubiese hablado con Faraón que deja salir al pueblo, la gente hubiera dicho, qué líder el que tenemos en Moisés. Pero lo que Dios deseaba es que el pueblo siempre pudiera recordar que Dios el que tenemos en el cielo. Y cuando usted y yo atravesamos dificultades, lo que el Señor desea es que a diario, a cada instante, usted y yo nos volvamos fuertes en Él, para que a pesar de lo que estemos pasando, no se nos olvide en ningún momento qué gran Dios el que tenemos en el cielo. Que a pesar de todo lo que estemos atravesando, no haya nada que nos haga dudar que Dios como mi Dios, no hay otro Dios. En mis fuerzas, híjole, cuántas cosas no hubiésemos podido hacer en nuestras fuerzas. ¿Cómo estaba Israel en ese momento? Como muchos de nosotros nos encontramos en las situaciones, atrapados. Muchos nos encontramos quizás ahorita en alguna situación de nuestra vida, nos sentimos atrapados. ¿Y qué significa la palabra atrapado? Si usted lo busca, da a entender que es algo o alguien que no tiene salida. Está atrapado. ¿Cómo estaba Israel? Versículo 4, se lo vuelvo a poner. ¿Cómo estaba Israel? Atrapado. Y vea la palabra con la que estamos ahí subrayando. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Moisés? ¿Y yo qué dice, perdón? Endureceré. Sería bonito que usted retrocediera a varios capítulos y subrayara las veces que Dios usó esta palabra. Endureceré, endureceré, endureceré. Quiere decir que el corazón del faraón estaba re duro. Pero en realidad lo que el verbo en el original está poniendo o está diciendo es que Dios iba a poner en el corazón de Faraón a hacer algo en contra de ellos. No era la primera vez que Dios le decía a Moisés, endureceré el corazón de Faraón. No es la primera vez. Pensemos cuántas veces Dios usó esta expresión. Y lo duro de aquí es lo siguiente. Llega un momento, ya le conté el contexto, Israel estaba frente al mar y vieron que se levantó la nube de polvo porque atrás venía el faraón. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están en una situación donde casi están como Israel? Alguien pudo haber dicho, hoy vamos a morir, o sea, ahogados o por la mano de Faraón, pero hoy vamos a morir. Se lo pongo en otra expresión, de esta no salimos. Para cualquier lado que yo vea, de esta no salimos. ¿Cuántos de ustedes lo han dicho, han escuchado esta expresión? No, esto ya no se puede. No, este problema ya no se puede. No, esta situación no tiene salida. No, esto no tiene respuesta. No, esto no tiene solución. Ya intenté, no, ya no se puede. Es que miren, a veces uno de padre quizás reúne a sus hijos y les dice, no, es que miren,
Todos los panoramas apuntan a lo mismo: fracaso, destrucción, ruptura, pérdida. Todos los caminos conducen ahí. Más de alguno expresó estas palabras: de esta no salimos, de aquí no salimos. Vea el versículo 11, por favor, siempre del capítulo 14. Versículo 11, siempre del capítulo 14 de Éxodo. Y dijeron a Moisés, ¿qué dijeron? ¿No había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? No sé, piense conmigo esto. Moisés estaba ahí ante esa situación, el mar, está el faraón, y oír, bueno, y que no habían sepulcros en Egipto, que nos trajiste hasta acá para morir. ¿Cuántos de ustedes quizás en un acto de fe han orado, pero el enemigo quizás les ha susurrado, ¿y de qué has servido? Mejor hubieras dejado, no hubieras hecho nada, si de todas formas se iba a perder, si de todas formas no se iba a solucionar, si de todas formas no se iba a arreglar. Pensemos en Moisés, metámonos en la cabecita de Moisés, en el corazón de Moisés. Moisés estaba seguro que Dios le había dicho que los iba a sacar, pero todo el panorama de Moisés era lo contrario. Y alguien se levantó a decirle, no hombre, si aquí vamos a morir, o morimos por el mar o morimos por el faraón, atrapados. ¿Cuántos en este momento se sienten así en sus vidas, atrapados? No hay solución. Hay que aguantar al jefe, hay que aguantar esto, hay que aguantar lo otro, porque estamos atrapados, no hay salida, no hay camino, no podemos hacer nada. Y se levanta más de alguien, bueno, y vos que no sos el creyente, pues, ¿por qué dijiste que Dios te dijo si Dios no te dijo nada? Moisés en ese momento solo tenía lo más seguro en su mente, no solo el versículo 4 otra vez, porfa, no solo esas palabras, y yo endureceré, sino que vino nuevamente esa expresión. Mire al final del versículo, y sabrán los egipcios, ¿qué dice, perdón? Que yo soy Jehová. Así como Moisés oyó muchas veces que Dios le dijo, endureceré, también así Moisés escuchó de Dios muchas veces decirle, yo soy, yo soy. Y a alguien al inicio le dije, esta tarde Dios manda a decirle que se va a poner más difícil su problema, pero también manda a decirle que no se olvide quién es Él. ¿Me escuchó? No se olvide quién es Él. El pueblo estaba, hubiésemos muerto mejor allá en Egipto. Pero Moisés en ese instante en su mente estaba también la idea, Dios me dijo que Él era todo lo que yo necesitara. Y en esta tarde a alguien Dios le está diciendo eso. Está difícil, pero no te olvides quién es tu Dios. Que no se le vaya de su cabeza quién es su Dios. Por muy difícil, por muy grande, por muy complicado que esté todo, no se olvide quién es su Dios. Y hasta el día de hoy, se lo digo, hasta el día de hoy, Dios ha cumplido con todas sus promesas a todo aquel que lo cree. Porque Él sigue siendo el que está sentado en el trono. Sigue gobernando, sigue teniendo el control, pero sobre todo sigue haciendo milagros. Le puedo preguntar, ¿quién le dijo al pueblo de Israel que agarrara ese camino para irse a topar al mar? Fíjese la pregunta. ¿Quién le dijo al pueblo, quién le dijo a Moisés que agarrara ese camino que los iba a llevar frente al mar? Dios.
¿Quién llevó a esa situación frente al mar contra el faraón? Dios. ¿Por qué hace eso? ¿Quién le ha permitido a usted pasar por la situación que está pasando? Dios. ¿Por qué permite Dios que nos sintamos atrapados? Porque tenemos que aprender a tener una dependencia total del Señor. Debemos aprender en nuestra vida que si Dios nos ha llevado por un camino que parece sin salida, Él es experto en abrir puertas donde no las hay. Tenemos que aprender que si Dios nos lleva por un camino difícil, duro, Él ha dicho que estará con nosotros todos los días hasta el fin. No sé cuál sea el camino que usted ha andado estos días. A veces hay pruebas que vienen a nuestra vida que decimos, yo ¿por qué? ¿Por qué Dios me está permitiendo llevar esta carga? Así le dijeron a Moisés. Allá hubiésemos muerto. Pero Moisés sabía algo, que toda esta situación, estar atrapados, ¿sabe qué produce en nosotros? Que nos sintamos débiles. ¿Qué produce? Que nos sintamos débiles. Primero atrapados para sentirnos débiles. El pueblo estaba quejándose. Todo el mundo estaba así, débil, difícil. Usted lo escuchó. Dios decidió llevarse a mi padre este miércoles. Fueron 23 días que él estuvo ingresado en el hospital. Y cada vez iba más y más y más y más difícil la situación. Ingresó, sus complicaciones. Muchas veces usted me escuchó hablar de él en las enseñanzas, de sus problemas de riñones, insuficiencia renal, diabético. ¿Qué no tenía mi padre? Lo ingresamos con un edema pulmonar, agua en sus pulmones, porque era tanto la retención de líquidos. Martes 21 de diciembre, en la mañana. Miércoles 22 de diciembre a las 6 de la mañana nos llaman y nos dicen, tienen que venir al hospital a autorizar la intubación. Menos de 24 horas. Cuando me dijeron eso, me le quedé viendo a mi esposa y yo ya sabía qué significaba eso. Le dije a mi esposa, hasta el día de hoy yo no he conocido a alguien intubado que salga. Sabía lo que estaba pasando, pero fue ahí donde yo estaba atrapado. Pero comencé a creer y confiar. Yo no tengo a un Dios malo, tengo a un Dios bueno. Lo intubaron. Al día de haberlo intubado nos llaman y nos dicen, tiene que volver a venir porque los riñones colapsaron y tenemos que hacerle diálisis o hemodiálisis. Iba más grande la cosa. Pero ese mismo día, después que cuando llego a firmar, me dicen, ¿sabe? Su papá tiene neumonía. Aparte de toda la complicación. Orando. Quizás como por el día 16, 15 me dicen, su papá ya no tiene agua en los pulmones y ya no tiene neumonía. Pero en ese instante le dije a mi esposa, quiero obtener los pies sobre la tierra, no quiero alegrarme. Mejor quiero estar pensando que Dios va a decidir algo sobre él y que lo demás sea una sorpresa para mí. Y así fue. ¿Por qué fue así? Porque la doctora nos dijo, hemos querido reanimar a su papá y él no despierta, su cerebro ya no está respondiendo. Ya no puede estar intubado, tenemos que hacerle una traqueotomía. Y hay que firmarla. Hasta el día de hoy yo no sé si es traqueotomía o traqueostomía, porque he buscado en el diccionario y aparecen las dos, pero al que sabe, sabe y ahí me corrige. Le hicieron la traqueostomía. Y el día que le hacen eso, nos llaman y nos dicen, su papá le hemos descubierto la bacteria hospitalaria, pero no la sencilla, sino que la que envenena su sangre. Solo un milagro puede sacarlo. Y eso yo lo sabía desde el primer día que ingresó, que solo un milagro podía sacarlo. Más y más y más fuerte la situación. Y Dios trajo a mi mente este versículo, Éxodo capítulo
siempre 14, versículos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con todos vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y yo entendí en ese momento lo que Dios me estaba diciendo, y era lo siguiente: ¿tienes fe? Sí, le dije, tengo fe, Señor. Ok, no me dijo nada más. A los días recibí la llamada que no hubiese deseado recibir, pero ese día que la recibí entendí algo. Mi padre había coronado su carrera y entró sano al cielo, sin ninguna complicación. Muchos de los que estamos acá quizás estamos débiles por alguna situación que estamos atravesando. Piense conmigo, ¿qué le hubiese costado a Dios? Piense esto. ¿Qué le hubiese costado a Dios a todos los israelitas que estaban ahí volverlos unos Sansones y que pelearan contra Faraón? ¿Usted cree que a Dios le costaba eso? ¿Qué le costaba a Dios? Yo le dije, ¿qué te costaba sacar a mi padre de ahí bien? Muchos de los que estamos acá, ¿y a Dios qué le cuesta si es poquito lo que le estoy pidiendo? Si yo no le estoy pidiendo mucho, si yo solamente esto en mi trabajo, esto en las finanzas, esto en la salud. Piense cuántos israelitas estaban ahí. ¿Y qué le costaba a Dios mandar un espíritu como el que mandó con Sansón y que todos fueran Sansones? A Dios no le costaba nada. Hermano, usted está en una situación donde muchas veces quizás le ha dicho a Dios, ¿y a vos qué te cuesta, Dios? Si tú eres Dios, si eres poderoso. A Dios nada le hubiese costado hacer Sansones a todos los que estaban ahí. Pero ¿qué hubiese pasado después si todos pelean fuertes y vencen a Faraón? Hubieran dicho lo que Sansón dijo. Mire, Jueces, se lo van a poner, Jueces 15:16. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno, ¿qué dice, perdón? Maté a 1000 hombres. No, hermano, no fue Sansón el que lo hizo, fue el Señor el que lo hizo. Y si muchas veces usted y yo salimos bien librados de una situación, olvidamos reconocer algo. Si es que esto que me ha pasado, esta buena respuesta, esta situación que se ha arreglado, esta mejora en el trabajo, solo Dios ha podido hacerla. No es en nuestra capacidad, no es en nuestra fuerza. Dios le enseñó al pueblo de Israel, sí está difícil, sí está duro, sí se les ha venido todo encima. Ahí tienen el mar, pero también ahí viene el faraón. Y óigame, por favor, durante todo su peregrinaje, Israel había visto una columna de fuego en la noche y una nube en el día. ¿Y eso dónde se ha visto, hermanos? Tal vez en este país los buses van echando humo cuando van ahí, ¿verdad? Pero eso es por el mal maquinaria que tienen. Pero Israel, dígame, ¿cuándo en la historia habían visto una columna de fuego? ¿O habían visto una gran nube que los cuidara? ¿Por qué menciona la Biblia esos detalles? Porque aún viendo cosas sobrenaturales, el pueblo decía, mejor hubiéramos muerto allá. Porque se les estaba olvidando algo. Estaban viendo el problema y habían dejado de ver al Dios Todopoderoso. Cuando usted está en sus fuerzas, usted mira el problema. Pero cuando permite que sean las fuerzas del Señor, usted está viendo al Todopoderoso y no se le olvida algo. Está difícil, pero mi Dios es todopoderoso. Está duro, pero mi Dios es todopoderoso. No nos ha dejado, ni nos va a dejar. Él no ha pensado hacerlo. Es difícil lo que estamos pasando.
Esta materia de la pérdida de mi padre, yo la había llevado de oyente. ¿Cuántos fueron a la universidad de oyentes alguna vez? Mire, uno se aprende lo mismo de oyente que estarla llevando, hermano. Mi esposa ha perdido a sus dos padres en nuestro matrimonio, y aunque sea mi esposa, la ame con todo mi ser, no sentí en el momento de la pérdida de mis suegros lo que estoy sintiendo con la pérdida de mi padre. Hoy me ha tocado llevar la materia ya a mí presencialmente, y le puedo decir y le puedo ser honesto, en mi fuerza yo no puedo, hermanos. Difícil, pero he entendido por qué Dios le dijo a Moisés: no temas. Hoy todo mundo se va a dar cuenta quién es el Dios de los israelitas. Y es ahí donde entramos, primero atrapados, ahora débiles. Dios le estaba diciendo a Moisés y al pueblo: el Señor es nuestra fuerza. Y yo quiero decirle a usted en esta tarde: Él es nuestra fuerza. Él le va a permitir a usted creer que aunque esté viendo que las cosas están complicadas, Él tiene el control de todo lo que está pasando. Me encantaría que en su mente y en su corazón pudiera ver su problema y usted solito se pudiera decir a sí mismo: Él tiene el control de esta situación. Él tiene el control de esta situación. Vea por favor el versículo 25. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, ¿qué dijeron los egipcios, hermanos? ¿Qué dijeron? Huyamos de delante de Israel. ¿Por qué? Porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. A alguien en esta tarde también Dios le está diciendo: yo quiero pelear por ti. Y la gente va a entender que no es en tus fuerzas que estás saliendo adelante, es porque Jehová está peleando por ti. Hay alguien que en su casa necesita esta tarde dejar que Dios pelee por usted. Muchas veces nos molesta lo que la gente va a decir, y qué van a decir de mí, y qué van a hablar de mí, y que no sé qué, y que no sé cuánto. No, si estaban murmurando los israelitas también, pues. Pero esa tarde, a pesar, o esa noche, ese día, a pesar de lo que murmuraban, Dios cumplió lo que les dijo. En el versículo 4 que leímos al principio, Dios le dijo a Moisés: voy a endurecer al faraón, pero voy a pelear por ustedes. Y en el verso 25, los mismos egipcios que los estaban siguiendo mejor dijeron: vámonos, porque Jehová está peleando por ellos. Y lo mismo en esta tarde alguien necesita guardarlo en su corazón: Dios va a pelear por ti y Dios va a sacarte en victoria. Vea por favor el versículo 30, siempre del capítulo 14. Como dice, y así subrayado, como dice: así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Dios me ministraba mi corazón para esta enseñanza, y hay algo importante en estas palabras. Usted va a darse cuenta cómo Dios va a bendecirlo y va a salvarlo a usted. ¿Me escuchó? Usted se va a dar cuenta lo que Dios va a hacer. No es por gusto que estos versículos estén ahí. Han quedado escritos como testimonio. Así salvó Jehová aquel día a los israelitas. Y así va a dar testimonio. Esa es una palabra que demuestra testimonio. Hay alguien al que Dios le está diciendo esta tarde: tú vas a dar testimonio y vas a poder contarle a los demás cómo fue que el Señor te salvó. Vea el versículo 31. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Esta palabra, y vio Israel,
lo lleva a pensar a usted y a mí. Israel, ojo, vio el mar, vio al faraón y no vio salida. Pero el mismo Israel que no vio salida, vio como Dios los daba en libertad a sus vidas. Usted está viendo su situación, no mira por dónde. Usted mismo va a ver la mano de Dios ayudarle en todo momento y en toda circunstancia. Usted misma que está viendo el problema, ya no luche en sus fuerzas. Comience a buscar la fuerza del Señor por medio de la oración y se va a dar cuenta cómo cuando todo se complica, Dios siempre abre puertas a todo aquel que lo cree. Dios siempre sostiene a todo aquel que lo cree. Dios siempre bendice a todo aquel que lo cree. Es difícil, más cuando usted está en el trabajo y mira que todo está complicado. Ahorita esta situación de los rebrotes que han salido, que aquí y allá. Seamos obedientes, sigamos las medidas, pero sobre todo confiemos que Dios nos guarda. No haga como ese chiste que apareció. Camino a la playa y estaba llena la playa y oró antes de meterse a la playa: el Señor va conmigo. No, pues si el Señor va con usted, pero usted está buscando ese volado. A veces la gente no viene a la iglesia, pero va a la playa, pero es comercial. Pero póngase a pensar, piense conmigo. Si usted hasta el día de hoy ha estado peleando en sus fuerzas, por eso se ha frustrado, por eso se ha decepcionado, por eso se ha entristecido. Es que mira, puede ser que platiquen: mira, mamá, he orado por mi jefe, he bendecido mi trabajo, he hecho esto y las cosas no cambian. Está confiando en sus fuerzas. ¿Y qué significa no confiar en mis fuerzas? Orar todos los días: Señor, sé que tenés el control. Y cuando más difícil está: Señor, sé que tenés el control. Y cuando más difícil está: Señor, sé que tenés el control. A mi padre no nos permitían visitarlo por la situación, ¿verdad?, de los hospitales. Había que sacar citas para ir a visitarlo y costaba que esa cita la dieran. Mi padre muere miércoles, martes al mediodía me dicen: ¿puede venir a verlo? Y salgo como cohete a ir a verlo. Cuando yo estaba, por la bacteria que él tenía, lo tenían en un cuarto aislado. Lo vi a través de una ventana. Y si hubiera sabido que era va a ser el último momento, claro, le digo más cosas al Señor. Pero en ese momento le dije: Señor, ahí donde Él está, sé que tenés el control. Sé que su vida está en tus manos. Es tu hijo y tú te lo vas a llevar cuando tú quieras. El dictamen dice que mi padre murió a las 6 de la mañana del miércoles. Lo más seguro que a esa hora los médicos se dieron cuenta, pero mi papá no murió a esa hora. A las 2:30 de la mañana yo tengo un problema, duermo mucho. A mí ni las bombas ni los cohetes me despiertan. Pero mi esposa se levantó como a las 2:15. 2:20 no regresaba. Tuve intención de levantarme y dije: no, quizás está en el baño. Como buen esposo me volví a dormir. Pero hubo algo que me movió y me hizo sentir: andate con Alicia. Me levanté y justo abro la puerta de mi cuarto cuando mi mamá estaba ahí también. Los tres nos vimos. Bueno, vámonos. Nos fuimos a acostar como 2:40. Ya enterrado mi papá, le digo a mi mamá: mira, ¿sabes qué me puso el Señor en oración? Que mi papá falleció miércoles a las 2:30 de la mañana. Le cuento a mi hermano y mi hermano me dice: no, me dice, casualidades. Bueno, le digo. Como 2 horas más tarde habla mi hermano emocionado y me dice: ¿sabes que unos colombianos amigos míos de una iglesia me llamaron para darme las condolencias
Y uno de los que me habló me dijo: siervo, Dios me levantó a orar por su papá el miércoles en la mañana, a las 2 de la mañana, del Salvador, 3 de Colombia. Y sabe que a las 3:30 de Colombia, 2:30 del Salvador, justo en ese momento, el Señor me pone una visión. Su padre Jesús lo vino a traer en vestiduras blancas. Yo le dije a mi hermano: ¿ves? Esa visión era más confirmarte para vos que para mí, le dije. Porque yo había entendido algo. Estaba difícil todo, pero Dios tenía el control de todas las cosas. Yo le digo a usted en esta hora: está difícil lo que usted está viviendo, pero Dios tiene el control de todas las cosas. No pelee en sus fuerzas, hermano. No luche en sus capacidades. No crea y diga: no, yo sé cómo hacer las cosas. No, deje que Dios pelee por usted, porque esa victoria va a estar garantizada. Ese día los israelitas y los egipcios se dieron cuenta el Dios todopoderoso que tenían los israelitas. La gente se va a dar cuenta el Dios todopoderoso que usted tiene. La Biblia dice que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso al Señor, por favor. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo: me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cephal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cephadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cephal Church. Dios le bendiga.